Hola, en este video vamos a ver las normas relacionadas con los profesores. Ellas son principalmente tres normas, como a grandes rasgos dos, y una tercera que modifica una de ellas. Entonces vamos a ver el estatuto profesoral, que es como la norma más general que existe en la vida digital en lo que tiene que ver con profesores, que es el acuerdo directivo 4 del año 2018 y que fue modificada parcialmente en un artículo mediante el acuerdo directivo 55 del año 2019. En ese acuerdo directivo se modificó la contratación de cátedra, que en el acuerdo original era de 12 horas y con ella se pasa a 18 horas para el caso de contratación de cátedra, es decir, era un tope que existía solamente de máximo poder contratar 12 horas y con esto ya lo levantaron hasta 18 horas, como en realidad es en la mayoría de instituciones de educación superior del país. Y también vamos a ver algunos aspectos ya como más particulares que se definen específicamente para los profesores de cátedra en el acuerdo directivo 30-2018. Entonces tenemos el estatuto profesoral o estatuto docente, que es como un marco más general, aplica muchísimo lo que tiene que ver para la carrera docente y define muchos aspectos de lo que es la carrera en la IA digital, y el estatuto de profesor de cátedra, ya que se concentra en algunas actividades específicas. Entonces vamos a ver algunos de los aspectos de ese estatuto profesoral. Por ejemplo, arranquemos por definir los diferentes tipos de profesores. Entonces el primer tipo de profesor es profesores aspirantes a carrera. ¿Qué quiere decir que sean aspirantes a carrera? Que ya fueron admitidos mediante un concurso o una convocatoria pública de méritos, pero todavía no han ingresado al escalafón, es decir, ellos todavía están en un periodo de prueba de un año, en el cual, pues dependiendo de la evaluación satisfactoria después de este año, ya podrán ingresar o no al escalafón en la IA digital. Ya una vez ingresen, son profesores de carrera, son considerados según el estatuto como servidores públicos y pueden tener una dedicación de medio tiempo o de tiempo completo. Los profesores ocasionales no son servidores públicos según la definición del estatuto, tienen una vinculación por un periodo determinado, normalmente es una vinculación por un periodo inferior a un año y su dedicación puede ser de medio tiempo o de tiempo completo. Los profesores visitantes tampoco son servidores públicos y tienen una vinculación por un periodo determinado y su dedicación pues depende de las condiciones o el convenio en el marco del cual se haga la visita. Los profesores ad honorem, como su nombre lo dice, no tienen una vinculación laboral, no tienen una remuneración y serán profesores pues que de alguna forma se vinculan a la IA digital en el marco de algún convenio o en el marco de algún acuerdo especial que se haga con ellos y simplemente pues no tendrían una remuneración, pero sí estarían ejerciendo algunas labores académicas. Y los profesores de cátedra, pues que como su nombre también lo dice, son profesores que se contratan para una actividad específica, normalmente unas actividades de docencia, y su vinculación, como lo habíamos dicho ahorita en las normas que se mencionaron y que se modificaron, su vinculación es hasta por 18 horas a la semana. En el estatuto profesoral también se definen las actividades que hace un profesor, como son la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social, que son los ejes misionales de la IA digital, pero también pueden realizar otras actividades en lo que tiene que ver con internacionalización, con administración académica. Es importante este tema de la administración académica porque todo lo que tiene que ver con registros calificados, la renovación de los mismos o la generación de nuevos registros, o por ejemplo las actividades de autoevaluación, de las cuales se generan los planes de mejoramiento, de las cuales se pueden generar trámites ante el Consejo Nacional de Acreditación, por ejemplo, para una acreditación de alta calidad, pues todo esto es en gran parte soportado por los profesores, entonces hace parte vital de las actividades propias de los profesores. Y todas esas actividades, en el caso de los profesores de tiempo completo, se concertan en un plan de trabajo, porque los profesores de tiempo completo tienen una dedicación de 40 horas a la semana y con base en ello pues distribuyen su carga de esas 40 horas entre todas estas actividades antes descritas y son concertadas pues con la unidad académica a la que pertenece. En el estatuto profesoral también se definen unos requisitos para vincularse, entre los cuales están la formación universitaria y posgradual, es decir, no se exige un requisito específico de especialista, de maestría o de doctorado, eso depende de la convocatoria en la cual se participe, pero sí es un requisito que por lo menos tenga un posgrado, que por lo menos tenga un título de especialista, es lo que se busca en la IA digital. Debe tener experiencia en ejes misionales, como ya lo habíamos dicho, en docencia, en investigación, en extensión, debe tener trayectoria de experiencia certificada, también debe tener producción académica. ¿A qué nos referimos con producción académica? Que haya producido artículos en revistas, ponencias en eventos,
libros de investigación o libros académicos, etcétera. También debe tener experiencia profesional en el campo en el cual es graduado, es decir, en su formación universitaria debe tener cierta experiencia ya también reconocida. Debe tener un nivel de segunda lengua que se mide según el marco común europeo y que se define obviamente en la convocatoria en la cual el profesor esté participando, y algunas competencias o algunos requisitos además que se requieran en la convocatoria en la cual esté participando. Respecto al escalafón, esto aplica solamente para los profesores, ni siquiera aplica para los de cátedra vocacionales, esto aplica solamente para los profesores de carrera, es decir, los profesores que ingresen por una vinculación a término indefinido. Entonces, para poder ingresar al escalafón se requiere una evaluación satisfactoria durante el año de prueba. Una vez pase ese año de prueba puede ingresar a la categoría en profesor auxiliar, es decir, requiere haber ingresado al escalafón y tener también título de posgrado. Después la siguiente categoría es el profesor asistente, que debería haber cumplido 2 años en la categoría auxiliar y además haber obtenido el título de magíster. Para ser el profesor asociado debe haber permanecido 3 años en la categoría anterior, tener nivel de maestría y demostrar nivel B2 en lengua extranjera. No necesariamente es inglés, puede ser cualquier otra lengua. Para ser profesor titular se requiere 4 años en categoría asociado, se requiere tener título de doctor, el nivel de inglés y además una publicación científica. Algunos de los derechos en el estatuto se definen muchos, se trajeron algunos, los más importantes. Este es muy importante, ejercer libertad en actividades académicas. El profesor, digamos que haciendo uso de la libertad de cátedra, es el que define la mejor forma de transmitir el conocimiento a los estudiantes. En la IU Digital ya hay unos materiales, ya hay unos módulos diseñados, pero finalmente el profesor es el que define cómo es la mejor forma de transmitir esa información a los estudiantes. También tiene derecho a participar en programas de desarrollo académico, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, asistencia a cursos, participaciones en eventos y estar en mejora continua y perfeccionamiento de sus competencias y de sus habilidades académicas. Participar en órganos de decisión, esto es muy importante porque sabemos que en la IU Digital existen los consejos de facultad, los comités curriculares, el consejo académico, el consejo directivo, otros cuerpos colegiados y otras instancias que le permiten a los profesores tener allí representaciones y tener allí participación muy activa. Entonces, esto por eso se consagra como uno de los derechos de los profesores. Beneficiarse de la propiedad intelectual de su producción, esto también tiene que ir de la mano del Estatuto de Propiedad Intelectual, pero es muy importante pues que al profesor se le respeten sus derechos intelectuales, aunque el estatuto pueda decir que los derechos patrimoniales se distribuyen de cierta forma o son propiedad de la institución, y esto puede cambiar en el tiempo. Por lo menos pues obviamente el profesor debe mantenerse en su propiedad intelectual. Otro de los derechos es permanecer el escalafón si cumple requisitos. Esto es bien importante porque pues un profesor que esté bien evaluado, que esté cumpliendo con todas sus actividades académicas, debe poder permanecer en el escalafón. Representar gremialmente a la institución, esto se refiere a que de pronto digamos que existan diferentes o mesas sectoriales o diferentes comités o diferentes asociaciones en las cuales se pueda representar a la institución y el profesor sea la persona específica para participar allí. Entonces tiene derecho a poder hacerlo. Tiene derecho a proponer iniciativas útiles para la institución. Estamos en un espacio democrático, estamos en un espacio donde deben convivir las diferencias de opinión, donde el profesor obviamente tiene un papel protagónico en todo lo que tiene que ver con aspectos académicos. Entonces el profesor tiene derecho a proponer estas iniciativas ante cualquier instancia, proponerlas de forma respetuosa, proactiva y llevarlas a estos espacios para que la institución las considere y vayan en pro de la mejora de la institución. Es un derecho muy importante poder recibir un trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad, de todas las personas que intervienen allí, sean otros profesores, sean empleados, sean administrativos, sean los mismos estudiantes, sea cualquier persona que tenga una participación en la comunidad académica. Tiene derecho a acceder al año sabático. Todos sabemos que este es un año que los profesores pueden acceder para dedicarse a algunas actividades específicas que vayan con su quehacer como profesor y con las actividades misionales de la institución.
y recibir reconocimientos por su productividad según la ley y las normas institucionales. Pues entonces la institución deberá definir en algún momento diferentes normas que permitan que los profesores reciban algún reconocimiento, puede ser pecuniario, por ejemplo, por su productividad, por diferentes productos que esté generando del orden académico, del orden investigativo. Como hay derechos, también hay deberes. Pues como primer deber y el más importante de todo es respetar todas las normas, tanto las normas internas que existen en la institución como las normas externas a las que estemos acogidos como ciudad, como departamento, como país o como en general pertenecientes a un mundo pues, que tiene también unas normas del orden global. Siempre los profesores debemos buscar la excelencia académica, ese debe ser nuestro norte orientador en todas nuestras actividades en la IU Digital. Debemos buscar que siempre nuestra labor con los estudiantes esté orientada en esta dirección. Cumplir con los compromisos institucionales, obviamente los cursos que tengamos a cargo y las otras actividades que se hayan contemplado dentro de nuestro contrato, dentro de nuestra vinculación, pues deben cumplirse a cabalidad. Ejercer todas las labores con principios éticos, científicos y pedagógicos. Esto también es bastante relevante porque pues, no solo debe hacerse bien y buscar la excelencia, sino que no se debe salir de este marco de los principios antes mencionados. Dar trato respetuoso, anteriormente definíamos que como uno de los derechos es recibir un trato respetuoso, pues entonces nuestro deber también es dar un trato respetuoso a todos los miembros de la comunidad. Responder por los bienes a su cargo, pues en el caso que un profesor esté haciendo uso de un equipo, de un laboratorio, de un computador o de algo, pues debe responder por sus bienes y mantenerlos bajo su custodia en las mejores condiciones. Asesorar a la institución en los aspectos que la institución considere que requiere la asesoría de acompañamiento del profesor. Cumplir con las comisiones asignadas, es decir, cuando el profesor requiera un encargo, cuando la institución requiera que el profesor cumpla con alguna actividad específica, por ejemplo, un viaje, por ejemplo, una reunión externa a la institución o cualquier asunto, pues es deber del profesor cumplirla a cabalidad. Dar a conocer los hechos que puedan ser faltas disciplinarias o punibles es muy importante. Todos como participantes de una comunidad y especialmente de una institución que es del carácter público, pues tenemos la obligación de dar a conocer cualquier hecho que pueda ser considerado como una falta de este tipo. Respetar las normas de derechos de autor, ahorita también decíamos que es un derecho de nosotros tener la propiedad intelectual de todo lo que generemos y también después nuestro deber respetarle a cualquier persona que tenga estas normas de derechos de autor. Velar por el respeto de la diferencia, la diversidad y la libertad de pensamiento. Estamos en una institución universitaria, estamos en una comunidad donde hay cualquier tipo de personas con todas las diferencias, con todas las condiciones físicas, mentales, con todas las preferencias de todos los tipos y con todas las formas de pensar. Entonces debemos ser solidarios, debemos ser respetuosos de todas esas formas de pensamiento. También existen prohibiciones, por ejemplo, violar las normas de incompatibilidades e inhabilidades. Esto es muy importante porque la institución universitaria como una institución pública está sujeta a todos los entes de control, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y cualquier otra institución del Estado que ejerza control sobre estas instituciones. Entonces nosotros obviamente estamos sujetos a tener mucha precaución de no violar esto, en ningún momento entorpecer las actividades de la institución por cualquier situación que se pudiera generar ese entorpecimiento. Nunca usar documentos falsos para cumplir requisitos, esto aplica en temas contractuales, en temas de convocatorias. No se pueden realizar ajenas a las funciones en la jornada laboral. Si a nosotros fuimos contratados para desempeñar unas funciones en ciertos momentos, pues entonces debemos respetar esos momentos que se consideran jornada laboral para ejercer las funciones que estén estrechamente relacionadas con la IU Digital. No se puede estar bajo efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas durante la jornada laboral. Tampoco se pueden portar ningún tipo de armas de fuego. Tampoco se puede tener ningún comportamiento discriminatorio, y lo decíamos ahorita, en los deberes con las diferentes personas que hagan parte de la comunidad.
Tampoco podemos apropiarnos de obras de otros autores, esto va de la mano con toda la propiedad intelectual que definíamos anteriormente. Y tampoco se pueden usar bienes del audio digital para beneficio propio o de tercero o dañarlos, como por ejemplo estamos diciendo utilizar equipos de cómputo, utilizar equipos de laboratorio y utilizar las mismas instalaciones físicas del audio digital para reuniones o para actividades que tengan que ver con una empresa privada u otra institución, así sea de carácter público. Ni tampoco se puede usar indebidamente claves de servicios administrativos o académicos, pues porque hay ciertas claves que tienen ciertos privilegios sobre los sistemas académicos, sobre los sistemas de información, entonces siempre hacer un uso adecuado de ese tipo de claves. Hablemos ya de algo más positivo, lo que tiene que ver con estímulos académicos y distinciones. La IU Digital considera dentro de este estatuto profesoral diferentes tipos de estímulos académicos e investigación o distinciones en lo que tiene que ver con los 3 ejes misionales de la institución. En este caso, en la investigación, se otorga un premio a la investigación como reconocimiento a los profesores que tengan, o el profesor o los profesores que tengan la publicación más destacada durante el año. Excelencia a la enseñanza, profesores que se destaquen por sus labores pedagógicas, y premio a la extensión y proyección social o a la internacionalización, pues por los profesores que tengan una sobresaliente trayectoria en este eje misional. Estos premios y estímulos serán determinados por el consejo académico, es decir, es el que reglamentará cuáles son las condiciones, cuál será el procedimiento y cómo será pues todo el proceso en el que se otorga este tipo de reconocimientos. También este aspecto es muy importante, la evaluación, porque es que la evaluación sirve tanto para la institución como para los profesores. Para los profesores, ¿cómo les sirve? Pues porque es que un profesor evaluado, un profesor que esté bien evaluado, pues si es el mejor evaluado o si tiene una evaluación sobresaliente, podrá ser merecedor de los reconocimientos anteriormente mencionados. Si está bien evaluado, pues podrá de alguna forma garantizar su continuidad en la institución. Y la institución también le sirve la evaluación como un instrumento para valorar el desempeño de los profesores y poder decidir si continúa con ellos o si no lo hace. Entonces es muy importante que conozcamos aspectos de esta evaluación. Es competencia de los consejos de facultad realizar la evaluación de los profesores. Esto es muy importante porque no se está realizando por una sola persona, se está realizando por un cuerpo colegiado que es el que permite que diferentes puntos de opinión y diferentes personas intervengan en el proceso y así sea más transparente y más exigente a su vez. Se notificará 15 días hábiles después de la sesión del Consejo de Facultad. Esto es muy importante porque el profesor debe conocer su evaluación. Esa evaluación no se puede hacer por allá a puerta cerrada. Es una condición para la promoción, permanencia en el escalafón y para el otorgamiento de estímulos académicos, como lo decidíamos ahorita. Hay diferentes fuentes válidas. Las fuentes válidas pues van a ser varias. El informe del profesor, es decir, el profesor tiene que aportar un informe, en algunos casos especialmente los de tiempo completo que tienen un plan de trabajo que son actividades que son adicionales a la docencia. Entonces el informe del profesor es muy importante. También la evaluación estudiantil, todos los profesores de cualquier tipo de vinculación deben tener una evaluación estudiantil. Además debe haber información de otras dependencias donde los profesores desempeñen actividades, como por ejemplo estas actividades de investigación y extensión, y por ejemplo cuando los profesores estén apartados de sus funciones por una comisión de servicios, por una comisión de estudios o por cualquier otro tipo, o por ejemplo por año sabático, pues también será una fuente válida de información. Vamos a hablar un poco también de esas comisiones que estábamos mencionando en la diapositiva anterior. Entonces, hay 3 diferentes tipos de comisiones en la IU Digital: de servicio, de estudio o administrativo. Las comisiones de servicio es cuando un profesor se aparta de su cargo para ejercer funciones en otra institución, ¿sí? Por ejemplo, ya las comisiones de estudios es cuando se aparta del cargo para estudiar. Por ejemplo, un profesor que la IU Digital mande a otra institución del país o inclusive del extranjero para que estudie una maestría, estudie un doctorado o un postdoctorado inclusive. Y una comisión administrativa es cuando dentro de la misma IU Digital el profesor se separa de sus funciones docentes para ejercer un cargo administrativo de cualquiera pues, de las categorías que existe en la IU Digital.
El régimen disciplinario es, digamos que en ello el estatuto profesoral es bastante resumido porque básicamente dice, estamos basados en varias cosas. Primero que todo, el debido proceso. Segundo, en todo lo que tiene que ver con los derechos constitucionales. Y tercero, en la ley 734/2002. Básicamente eso es todo el marco que aplica en una institución como la Digital. Entonces, en el estatuto profesoral básicamente dice, nos acogemos a esas disposiciones. Y bueno, también aplicará todo lo que tiene que ver con el régimen disciplinario en lo que diga en el Código Único Disciplinario. Ahora vamos a ver en algunos aspectos que dicen en esta otra norma, que como lo veíamos al principio es un acuerdo directivo aparte, existe específicamente para los profesores de cátedra. Entonces habla de unos requisitos de contratación, aunque están definidos nuevamente, pues son los mismos que están en el estatuto profesoral. La evaluación, en el caso de los docentes de tiempo completo, decía que era de 15 días hábiles para notificar, en este caso dice que son 8 días hábiles para notificar a los profesores de cátedra. En los reconocimientos dice que el Consejo de Facultad, pues una vez determine que el profesor ha tenido un desempeño sobresaliente, pues hará reconocimiento con copia a la hoja de vida en el profesor, para que quede allí en el archivo de la Digital y quede registrado que el profesor en un semestre académico o en un periodo específico obtuvo un reconocimiento por parte del Consejo de Facultad. Lo que tiene que ver con derechos, deberes y prohibiciones para los profesores de cátedra son similares a las que estaban en el estatuto profesoral y se explican o se dejan claras y explícitas diferentes condiciones para el retiro del servicio. Por ejemplo, porque el contrato se termine. Recordemos que los profesores de cátedra normalmente tienen el contrato es por un semestre académico o por un bloque del semestre académico según cómo se organizan las actividades académicas en la Digital. O por ejemplo se puede retirar del servicio por una evaluación insatisfactoria o porque haya una decisión bilateral de terminación del contrato por algún motivo, que el profesor de pronto quiso terminar su contrato por alguna otra oportunidad laboral o por alguna condición específica personal, familiar o laboral, o por incumplimiento reiterado e injustificado de los compromisos que se pactaron. Entonces, como a modo de resumen, ¿cuál es la importancia de que cualquier profesor que trabaje en la Digital conozca el estatuto profesoral? Hay varias razones para conocerlo. Primero, es una carta de navegación para todos los aspectos relacionados con los profesores. Es decir, en la medida en que un profesor conozca todos estos aspectos que están definidos en el estatuto profesoral, va a saber moverse y va a saber comportarse en la Digital. Y administrativamente también va a saber cuáles son los procedimientos y a qué está sujeto cuando trabaja en la Digital. Permite conocer los derechos, deberes y prohibiciones. Es bien importante porque uno en el lugar que trabaja debe conocer a qué tiene derecho, pero también debe saber qué es lo que uno debe entregar, cuáles son sus deberes, cuáles son las prohibiciones y en un marco del cual no se debe salir en el ejercicio de sus actividades. Permite conocer procedimientos y procesos administrativos, ¿sí? Todos estos procesos de los reconocimientos, del proceso disciplinario y de muchos otros aspectos, pues también conocerlos y saber, pues de la mano de los derechos, deberes y prohibiciones, pues saber cómo son estos trámites en la Digital. Y por último, pues definir diferentes tipos de profesores con sus condiciones laborales y dedicación, para que sepamos cuáles son nuestras aspiraciones, por ejemplo, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo en la Digital. Si algún día, por ejemplo, queremos ser profesores de tiempo completo, o si por nuestras otras actividades, porque ya tiene un trabajo de tiempo completo en otra institución, en una empresa privada, digamos que se quiere quedar como profesor de cátedra, como complemento a esas otras actividades que realiza, o si definitivamente pues su intención y su ambición es vincularse en algún momento de tiempo completo con la Digital, pues aquí va conociendo muchísimo todos estos procedimientos, todas estas condiciones y puede proyectarse hacia su futuro en la institución. Esto sería todo lo que se quiere compartir en todo lo que tiene que ver con el estatuto profesoral y el estatuto de los profesores de cátedra. Muchísimas gracias.